Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Usue Zubiría y Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hola, ¿qué gracias por el tal? contacto. Y bueno, tengo el placer de contar por primera vez y de presentar a Luciano Mondino, analista internacional. ¿Qué tal estás? Hola chicos, gracias. Gracias por el espacio, un placer, ¿eh? Bueno, hoy estamos para hablar del conflicto de Israel y Hamas, que suele hacer un vídeo semanalmente sobre cómo se encuentra, para hablar de las diferentes aristas, para ver diferentes enfoques. Y bueno, Luciano, ya que es tu primer día que te pasas por aquí, pues un poco, no sé cómo ves el conflicto, cómo lo ves en la actualidad. Cuéntame un poquito tu, tu opinión. A ver, en lo militar es una guerra de desgaste clásica, convencional, en el cual hay una tirantez muy grande entre un Estado que se rige por conceptos mayoritariamente occidentales, universales occidentales, y que tiene reglas democráticas e institucionales que por supuesto lo llevan a una condición de también la campaña militar. ¿Qué ocurrió el 7 de octubre? Lo que nunca se pensó que iba a ocurrir, que era la violación del espacio territorial del país, de la frontera de Israel, ocurrió y fue penetrada por la filtración terrorista de la organización que quizás le representaba para ese momento y hoy queda confirmado la amenaza más próxima. Israel se encuentra en una guerra que ya va para los 3 a 4 meses, en los cuales se da todo este desgaste que decíamos al principio, que es un desgaste militar propiamente por la operación que requiere en la Franja de Gaza, que requirió primero una operación aérea y luego reforzada por una operación terrestre, que lleva también un desgaste muy grande porque Israel venía de un año muy conflictivo en su política interna, un desgaste muy grande entre lo que era la coalición de Benjamin Netanyahu y su proyecto de reforma judicial que había despertado una tensión muy grande política dentro de Israel que hacia afuera se percibió en sus principales enemigos como una sensación de debilidad. Es decir, Hamas y por supuesto Irán, que es quien objeta todo este padrinazgo y el liderazgo de la resistencia contra Israel y especialmente contra Estados Unidos, han liberado todo un escenario de percepción de que Israel estaba débil y que era el momento del gobierno de Teherán para poder fortalecer sus proxies, sus escenarios proxies, que son las amenazas que, si viéramos un mapa, rodean especialmente al Estado de Israel. Me refiero Siria, Irak, por supuesto Yemen, que ha tenido una participación y quizás una línea roja, pues los hutíes han entrado en un terreno que han violado una especie de acuerdo internacional en materia que no se debe tocar, que ha sido la energía y los alimentos, lo cual han pasado una línea roja y eso ha despertado una reacción ya no solo en los propios estados árabes, sino también en Estados Unidos y Gran Bretaña, que empezaron a participar de forma conjunta en operaciones en la zona del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Luego también la cuestión, por supuesto, del Líbano, que es el enfoque o el escenario más próximo, más grande que hay dentro de la propia guerra próxima que tiene Israel y que va en segundo lugar luego de la propia Franja de Gaza. Ahí se sabe que en el sur está Hezbollah, una de las amenazas más próximas que Israel tiene y que al día de hoy ha arrojado casi 100.000 refugiados israelíes que han debido abandonar las zonas del norte, es decir, han debido abandonar sus hogares por los ataques de misiles teledirigidos que vienen desde el sur del Líbano. A diferencia de Hamas, Hezbollah tiene una capacidad de daño mucho mayor y eso ha repercutido que el gobierno de Israel deba prestar mucha más atención en los últimos días en la zona de la frontera norte. Algo que al principio se sostenía como un elemento importante, una condición que se iba a dar inevitablemente con el transcurso de la guerra, pero que se precipitó por una cuestión también interna del Líbano. El Líbano se sabe que está en una crisis gubernamental muy complicada, política e institucional, en los últimos 2 a 3 años, que ha repercutido que todo ese armazón político que Hezbollah, como partido político y representante en el Parlamento libanés, tuvo en los últimos años, empieza a quedar como una especie de cascarón vacío, ocupando lugares de poder, pero teniendo verdaderamente conflictividad, verdadero problema a la hora de controlar ese poder, especialmente en las zonas del sur y con las poblaciones sunitas dentro del Líbano. Entonces el escenario es este, es un escenario múltiple en el cual se dan distintos escenarios de guerra, donde hay un desgaste también
internacional en el cual lo hemos visto en el escenario de La Haya en las últimas semanas con la denuncia de Sudáfrica y la no conclusión y no el fallo, sino esta medida provisional que la Corte Internacional de Justicia de alguna forma anuncia o delibera en la cuestión que hace a la violación o no del derecho a la Convención en contra del genocidio y la participación o no de Israel en esta convención y en cómo pudo haber desarrollado este tipo de defensa dentro de la guerra de Gaza y por supuesto una parte informativa y comunicacional que creo que es muy clara. Hay una tensión muy grande en todo lo que es aquellos medios y agencias de noticias que utilizan a Hamas como una fuente de información casi infalible. Hoy vemos que hay muchos grandes medios de comunicación y agencias de noticias que han tenido serios problemas y creo en lo personal que su credibilidad ha sido muy afectada en escenarios como a mediados de octubre, cuando se apresuraron y se precipitaron a acusar a Israel de un ataque en el hospital, un hospital en Gaza, que luego se terminó deliberando que, y se terminó confirmando que no había sido un ataque de Israel, sino un ataque proveniente de un propio cohete que fue lanzado por la Yihad Islámica y que cayó en el centro sanitario dentro de la Franja de Gaza. Un poco ese es el escenario general. Hice quizás un pincelado muy general de todo, pero creo que esas son las piezas más fundamentales que hay hoy en lo que hace Israel y Hamas e Irán, por supuesto. No es una guerra solo contra Hamas, es una guerra encriptada en lo que es la tensión entre Irán e Israel y por supuesto también la cuestión de Estados Unidos y actores extrarregionales. Usoa. Sí, pues yo creo que bueno, que futuras investigaciones también servirán para depurar responsabilidades de lo que ocurrió ese 7 de octubre. Yo creo que Israel eso de confianza respecto a su seguridad. Yo creo que en los últimos tiempos, creo que fue en 2021, Israel había abierto también mano con los trabajadores para que gazatíes pudieran trabajar en Israel. Y entonces yo creo que pecó con una excesiva confianza, pensando que tenía la situación controlada y que de alguna manera, pese a que hacía operaciones contra Hamas en Gaza, pues mantenía ese doble filo, digamos, ese doble juego. Luego está la autoridad palestina controlando en Cisjordania, pero vamos, tenía, digamos, a los palestinos en un lado con Hamas y el otro lado con la autoridad palestina, pero creyéndose en esa situación de supremacía o en esa situación superior y que tenía como la situación controlada. Y entonces yo creo que eso, que fue una gran sorpresa para Israel, que no se lo esperaba en absoluto, y ahora yo creo que también, pues 4 meses después, la guerra yo creo que está totalmente estancada y que también, pues, yo creo que no es una guerra convencional porque se lucha no contra un ejército convencional, sino contra una guerrilla, digamos, que también eso dificulta al ejército de Israel, que puede ser mucho más poderoso, pero que también está en un ámbito, luchando en un ámbito que también es muy complicado eh, contra Hamas. Y entonces yo creo que sí esperaban que pudiera ser complicado respecto a no dudaban de la resistencia que pudiera tener Hamas, pero yo creo que pensaban que lo iban a tener más fácil de lo que lo están teniendo. Entonces, bueno, además la situación de los rehenes yo creo que también complica mucho la situación, y luego pues también, bueno, pues toda la presión internacional que está teniendo. Entonces yo creo que ahora están un poco, ahora mismo yo creo que el gobierno y especialmente Netanyahu está pues en un callejón un poco sin salida, en una situación bueno, que está estancada, me parece a mí. Sí, yo escuchándolo a ustedes, refuerzo mi idea que que lo que más nos cuesta es ordenar los hechos, porque son muchos hechos y a diario ocurren nuevos eventos. Y refuerzo mi idea que estamos en una guerra en cuatro niveles. Uno es el nivel lógico, el militar, el de un enfrentamiento entre Israel e Irán que se produce tanto en el marco militar como en el marco irregular. Y esto nos lleva a no solamente al enfrentamiento en Gaza, que ya está
casi, uno puede decir, va a llevar más tiempo, pero está más o menos encaminado. Hay un segundo nivel, que es el nivel de la opinión pública global. Ahí también hay una batalla en la que todos estamos involucrados, porque también se está tratando de convencer al mundo que tal o cual es culpable o no, o que Israel provocó el 7 de octubre, o que Israel realmente se está defendiendo. Ahí hay una batalla por la narrativa que introduce elementos nuevos en Occidente. Por ejemplo, el antisemitismo generalizado que ha surgido a partir de este conflicto, en este segundo nivel opera de una manera espantosamente violenta y ha demostrado que Occidente está también atrapada en el conflicto, porque podemos decir que no, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, después de sufrir dos de los peores atentados contra la comunidad judía que hubo en la posguerra, también somos parte, todos estamos, donde haya un judío, ese país es parte. El tercer nivel tiene que ver con que, con la solución también. Sabemos que podemos analizar el conflicto de Gaza, pero también lo tenemos que incorporar en un marco un poco más amplio que es el de los movimientos internacionales. Sabemos que Irán va a supeditar su conflicto a la necesidad que también tiene con su socio ruso de crear nuevos focos. Y esto explica, por supuesto, lo que está pasando también en el Mar Rojo. Explica el sur del Líbano y explica el sur de Siria, explica los ataques a Estados Unidos, que también están dentro del mismo marco de una guerra global en la que el conflicto de Gaza forma una parte fundamental, pero solamente una parte, fundamental, pero es una parte. Y el cuarto nivel, que me parece que a mí es el más fascinante, es el nivel que está marcando una grieta muy, pero muy profunda y cada vez más importante entre las democracias o el mundo libre y las autocracias. Dicho esto, se entiende que Israel representa, es un bastión, es un enclave de lo que es Occidente, de las economías abiertas, un país donde pueden vivir judíos, árabes, cristianos, y todos tener su representación frente a un mundo que no tolera las disidencias. Y si extrapolamos esta lucha entre modelos de mundo libre y autocracia, también entra, por ejemplo, la lucha entre Rusia y Ucrania, la lucha entre Corea del Sur y Corea del Norte, la lucha entre China y Taiwán. Entonces, se hace muy complicado a veces manejarlo porque estos cuatro niveles funcionan de una manera superpuesta y a su vez están retroalimentando entre sí. Entonces, mi mirada, lo que quiero es por ahí organizar un poco y hacerlo más complejo, pero para tratar de hacerlo más manejable. Aunque es más complejo, por supuesto, más difícil de manejar, pero bueno, trato de ordenar un caos en el que vivimos. Ujú. Luciano, Usua, ¿queréis decir algo a lo que habéis comentado? No, algo muy, muy, muy pequeñito, con lo último que decía Nacho, que sí, comparto totalmente y agrego una cuestión en esto de la retroalimentación, que es tan complejo el escenario, el entramado es tan poco nítido, que hay elementos que se definirían a priori como regímenes autocráticos, teocráticos, caso por ejemplo Arabia Saudita, pero que son elementos necesarios para la estrategia de supervivencia de esas democracias que hoy están batallando por su propia supervivencia en esos territorios. Sumado a que esas autocracias también tienen fuerte peso, ya no solo en los puntos estratégicos. Creo que la última reorganización que ha tenido los BRICS en este sentido, creo que han apuntado a esto. Como Egipto, Arabia Saudita, Irán, son elementos que Etiopía, de repente, son elementos, países, sistemas muy distintos a los nuestros, pero que ocupan posiciones muy determinantes a la hora del control de los principales recursos que hoy muchos de ellos son militarizados, energéticos, alimentos, suministros, etcétera. Y después hay otra cuestión, la participación que estos regímenes tienen en los foros internacionales. Si hiciéramos un conteo o trasladáramos esta grieta, democracias-autocracias, a los votos de la Asamblea General de la ONU, hoy no sé si la mayoría está del bando democrático porque son Ujú. esos sistemas mayoritariamente autoritarios o híbridos, que quizás la ciencia política lo define más como esos regímenes que se aparentan como una cosa, pero en la práctica más cotidiana se comportan como lo opuesto, y que en definitiva son países que tienen voto representado en la Asamblea General de Naciones Unidas y que por supuesto llevan muchas de estas cuestiones a donde se coordinan y donde se establecen las normativas internacionales. El último caso de Irán ocupando posiciones
o en materia de derechos humanos o de desarme dentro de Naciones Unidas, creo que es este ejemplo. Es lo más claro que estamos viendo en lo poco claro que Sí, es el mundo hoy. sí, ahí el apoyo a lo que para tratar de compatibilizar lo que vos decís con lo que te decía antes. Justamente los pactos de Abraham lo que estaban buscando es como si fuesen sistemas Android y Apple, ¿no? Buscar Totalmente, una compatibilidad que hiciera de transición absolutamente. entre esa teocracia y el mundo occidental, permitía que, por ejemplo, se pudiera convivir con Israel. Ahí fue donde este eje, en este segundo y el cuarto nivel, viene a romper porque no quiere, porque necesita, ahí el tercer nivel de la lucha entre los ejes, necesita el conflicto. Es como un virus que necesita el conflicto para poder sobrevivir. Y si no hay conflicto, lo crea. Por eso insisto que se trata de un momento tan crucial para el mundo, ¿no? Hay un crack cultural tan fuerte que nos está poniendo a todos a un nivel de pensarnos cuál es el lugar que queremos ocupar en ese mundo que se está construyendo y que no sabemos cómo va a ser. Tal cual. Sí, Ahí no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que además no hay que olvidar que este ataque se produce en un momento también crucial en el que estaban a punto de firmar ese acuerdo entre Arabia Saudí e Israel, que yo creo que eso no sé si se ha dado realmente mucha importancia también, pero yo creo que la tiene mucha, porque eso iba a suponer también bueno, una ampliación de los acuerdos de Abraham y luego bueno, yo creo que ahí va a haber un cambio sustancial con respecto a la convivencia también de Israel con el resto de sus vecinos, ¿no? Y yo creo que eso, no sé si se ha dado excesiva importancia a veces a la hora de hablar del conflicto, pero yo creo que la tiene y de hecho yo no sé hasta qué punto ese ataque también era una forma de boicotear ese acuerdo que parecía, a su vez también Arabia Saudí había normalizado sus relaciones ese mismo año con Irán. Y sí, detrás de Arabia Saudita venían los Emiratos Árabes Unidos, venía todo, porque ellos son los líderes de un polo que están haciendo, un polo político que quiere tener su carácter propio, un polo sunita que se opone al polo teocrático, a esa yihad permanente, que prefiere los intereses de gobierno, pero simultáneamente, y por eso digo que, siempre digo que el oráculo está en el pasado, ¿no? Si uno quiere saber qué va a pasar en el futuro. Simultáneamente se dio cuando Ucrania se quería acercar a la Unión Europea, cuando Seúl y Pyongyang habían firmado acuerdos para tratar de resolver las cuestiones que se arrastraban desde la guerra, cuando Pekín empezaba a notar que Occidente se dio Hong Kong, que se producía, el momento que se iba a producir el acercamiento, las autocracias y las teocracias, ¿qué hacen? Rompen, patean el tablero. ujú, sí, Hay sí, una sincronía. sí, sí, porque creo que esa misma guerra encriptada que hay entre Israel e Irán, que es esa tensión fuerte que hay hoy, llevó a que los acuerdos de Abraham se tradujeran también en las conferencias del Negev, que fue lo que surgió a marzo del 2022, cuando se empiezan a estructurar, porque los acuerdos de Abraham son políticos, diplomáticos, culturales, comerciales, pero son necesariamente defensivos y estratégicos. Entonces, en vistas de una guerra, de un futuro cercano entre Israel e Irán, yo estoy convencido que para Israel es mucho más cómodo compatibilizar con países árabes sunitas que entienden lo que significa la amenaza iraní que compatibilizar de repente con Washington o con Bruselas, Ujú. siendo polos que no comprenden lo que significa la amenaza nuclear de Irán y lo que es la amenaza en toda su dimensión y alcance hacia el Oriente Próximo. Porque la guerra con Irán no solo interviene en el polo chiita-sunita, sino que también impacta en la política de todo el Oriente Próximo, en la estrategia, en los recursos energéticos, especialmente la energía, el petróleo, que tiene un punto muy fuerte, quizá fundamental, en la zona del Golfo y el Estrecho de Hormuz, y en zonas especialmente que hacen al control de todo este desbalance fronterizo que hay en todo el Oriente Próximo con el traspaso de actores que no son estatales, que funcionan como proxies y que son células que han atacado y se estructuran en muchos países, no solo en los países
que, digamos, están apuntados directamente como pudiera ser Israel, Occidente, desde la visión de Irán, sino también están amenazados los propios países árabes que han normalizado relación con Israel. Entonces, de repente, creo que para Israel es más cómodo, puede hablar un mismo lenguaje con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y eventualmente una parte de la política de Turquía y no con Washington y no con Bruselas. Esto me parece que es algo muy novedoso. Y eso se plantea porque es la guerra con Irán. No es una guerra convencional, es una guerra que abre nuevos capítulos. Y es ahí donde se van a empezar a desarrollar nuevos escenarios que creo que es a donde estamos entrando ahora. Sí, porque Israel tiene un interés permanente, más allá de los Totalmente, gobiernos, puede claro. estar cualquier, pero va a ser un poder permanente. La corona, las coronas en los Emiratos y en Arabia Saudita son poderes permanentes. En ese sentido, no Ujú. dependen de las variaciones ideológicas o los cambios de estrategia, tanto en Estados Unidos, lo estamos viendo ahora. Hoy se despertó Trump con ganas de pelearle a Biden y le cortó los recursos, no solamente a Ucrania, sino también a Israel. Entonces, Es verdad. claro, Sí, sí. en Medio Oriente dicen, yo quiero algo más estable, y justamente ahí está la diferencia de lo que estás marcando, es la cuestión entre la Exactamente. permanencia y lo temporario. Es a veces la contradicción que también tienen los sistemas democráticos institucionales, que son limitantes, que son autoimpuestas, pero que existen. Y que en definitiva las democracias no tienen, o mejor dicho, las democracias tienen que rendir cuentas que las autocracias no están obligadas. Erdogan Ujú. en Turquía, Putin en Rusia, líderes de Hamas tienen vía libre porque no reconocen la normativa del derecho internacional que muchos pretenden que compatibilicen y que comprendan cuando son sistemas y elementos contra natura a ese derecho internacional. ¿Quién puede pensar que jamás va a estar sometido a la ley de o las Naciones Unidas o la normativa del derecho internacional? No Ni, existe. ni la Imposible. alternancia en el poder, ni la alternancia en el poder, Por supuesto. ni cambiar las autoridades de acuerdo a Exacto, las variaciones en el totalmente. gusto político de la gente. En Pero eso nosotros claro, somos diferentes. Pero claro. entender esa diferencia nos va a permitir también entender el conflicto y tratar de Exactamente, proponer soluciones. Usoa. exactamente. No sé, Usoa, vos Sí, cómo... y porque... Sí, adelante. a mí, a mí luego me desconcierta y me sorprende un poco también el papel, o sea, la respuesta de Israel a la presión internacional y sobre todo a la presión de Estados Unidos por su dependencia militar que tiene respecto a Estados Unidos también, me sorprende que no, que la posición también de Netanyahu tan firme respecto a, bueno, a esa presión que está también ejerciendo Estados Unidos, que Blinken ha estado como 6 o 7 veces desde el inicio de la guerra, le está presionando pues para que reduzca esa ofensiva y aún así Netanyahu sigue firme también en su posición porque yo creo que es lo que también entra un poco o tiene que ver con lo que hablábamos antes, que yo creo que Israel está muy convencido de que no hay otra que, que ser firme y ir hasta el final. Y yo, ¿no? Y a mí en ese sentido, no sé cómo lo veis o Ujú. qué análisis hacéis, pero a mí sí me llama la atención la posición también firme de Israel, incluso a las presiones que pueda tener a nivel internacional, especialmente de Estados Unidos. Sí, hoy te diría que hay una cuestión de supervivencia. También está Totalmente. la cuestión de la permanencia. Sí, Occidente no ve amenazada su existencia, Israel sí. Y también las eso es. coronas ven amenazada su existencia, porque si este conflicto, esta yihad, escala y aumenta hasta el punto de incluir a los grupos sunitas, voy a poner un ejemplo. Emiratos Árabes Unidos tiene solamente 300.000 ciudadanos, el resto son inmigrantes, muchos de los cuales son musulmanes que no necesariamente están ahí apoyando políticos, no tienen derechos políticos, pero no necesariamente van a apoyar una corona. Si se diese una revolución, que es lo que más le convendría a Irán, quizás cambie el signo político y el control de los recursos y una zona estratégica. Entonces, también para los árabes es una cuestión de supervivencia, porque para los sunitas, Irán y su chismo y su método es un problema tan grande y de supervivencia como lo es para Israel.
Hay que entenderlo también eso. Ojo que acá no es solamente Completamente. Israel el que está en riesgo. Otro ejemplo Ya, está, otro, sí, sí. perdón, perdón, no, y otro ejemplo está en Egipto y en Jordania, que tiene la misma lógica. Jordania no quiere saber nada con que todo este contenido de la Franja de Gaza se traspase a tierras jordanas y que Jordania sea un nuevo escenario de experimento que Irán tenga a disposición para ahí atacar a Israel. El último episodio que ha habido de ataque de drones contra la torre, contra una base de Estados Unidos en Jordania, ha destapado esto. También Jordania está en una zona muy próxima a Israel, muy próxima a la zona bélica y también es objetivo tanto para Irán como también para la cuestión defensiva de los Estados Unidos. O sea, fíjate cómo ya esto se va ampliando, algo que parecía en principio como algo muy localizado del sur de Israel, que iniciaba con una operación terrestre contra una parte de la Franja de Gaza para dividir la franja en dos, cómo se empieza a armar en una especie de círculos que comprende cada vez más espacios. Comprende a la monarquía en Jordania, pero también al Sisi en Egipto, que viene de ganar la reelección en diciembre, que ganó creo que más del 95-93%, Sí. pero lo que significa Egipto para el control del Sinaí y de paso para el control tanto del Sahel como de la zona del norte de África, y de ahí a Europa es un paso, porque es el sur de España, como Ujú. también Egipto se torna un actor clave en esto. Y la supervivencia de Egipto y de Jordania ya es una cuestión de interés no solo regional, sino también parte de Europa misma, porque todo el caldo que surge, el caldo de cultivo y la presión del Sahel, se corta también desde Egipto. Si Egipto cae, Jordania cae, quedan espacios vacíos, lo que ocupen esos espacios vacíos puede ser algo verdaderamente nocivo para la supervivencia que decía Nacho y que Ujú. decías también Usoa, que creo que es lo que completa este panorama. Te voy a sumar unos datos en apoyo a lo que decís. Jordania, caso específico de Jordania, 11 millones de habitantes, 2,2 millones de palestinos refugiados. Acá ya no Sí, tiene tanto que ver el factor sunita-chiita, es que si los palestinos que están en Jordania decidieran tomar un camino afín al de Irán, entonces la corona hashemita de Jordania está en riesgo. Otro dato, totalmente. Hamas nace por inspiración de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana fue la que está en Como el Egipto. poder. Sí, Exacto, sí. y llegó al poder y el Sisi dio el golpe para evitar que la hermandad musulmana avanzara hacia un estado teocrático también en Egipto. Entonces, las señales de alarmas están en el pasado reciente. Entonces, también ahí hay una cuestión de supervivencia porque la clase política egipcia y la corona hashemita de Jordania también ven amenazada su supervivencia si esta yihad sigue avanzando. Entonces, no es Israel, somos todos. Eso es el error siempre que cometen muchos al pensar que estamos hablando de Medio Oriente. No, el incendio está en Medio Oriente, el combustible está en todo el mundo. Tal cual. Ujú. Sí, pero a mí lo que también me parece un poco preocupante, la militar se va a terminar con eso y entonces, o sea, y de hecho también se ha constatado y dicen que jamás también ha aumentado su apoyo, tanto en Gaza como también en Cisjordania. Y luego esa solución que a mí me parece, pues, sobre el papel muy bonita de dos estados, que la autoridad palestina se haga cargo de la Franja de Gaza, pero a mí me parece eso tan escéptico, eso es, vamos, Es y más inviable, teniendo en cuenta esa desafección que hay también con la actual autoridad palestina. Entonces dices, ¿cómo Estados Unidos puede proponer algo así? O sea, hablar que son, no sé, palabras, vamos, una situación a mí que me parece totalmente iluso, se ajusta para nada a la realidad que hay hoy en día ahí. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que digo, si es que no veo ninguna salida hoy por hoy. La verdad que Te, no. Me, te contesto con un y dato eso antes de darle... es un desazón el que siento, ¿no? Ah, Habiendo estado allí, digo, pero si es que. ujú. Antes de darle la palabra a Luciano, que lo va a analizar mucho mejor que yo, te voy a dar un pequeño dato. ¿A quién le vas a dar la autoridad eh, palestina? ¿A Abu Abbas, cuya tesis para doctorarse en la Universidad de Moscú fue la negación de la existencia del Estado de Israel? No hay actores. Sí, por eso digo que no.
Sí, es inviable. No, no, por eso digo que yo no lo veo. No, no, no sé, Sí, vos, Luciano, lo podés Sobre analizar todo mejor. porque no, además no, no a ver, tiene, no, no. sí, 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 me parece, yo coincido que es una propuesta no solo que idílica, es decir, es casi fantasiosa creer que una solución de dos estados pueda terminar con una guerra. Primero, porque ha habido, a lo largo de los últimos 30 años, ha habido posibilidades de crear mayores márgenes de autonomía, incluso mucha más autonomía han ganado los palestinos que otros grupos étnicos que siguen hoy luchando por mayores casos de autonomía. Ejemplo, los kurdos. El Kurdistán no tiene los márgenes de autonomía que los palestinos han ganado desde los acuerdos de Oslo en adelante. Pero a pesar de eso, de esos intentos fallidos de Estado o de administración o lo que fuere, en definitiva lo que ha ocurrido también es una descompensación muy grande dentro del liderazgo palestino. Porque no solo que Abu Mazen, Mahmoud Abbas, es quien se lo conoce, quien en definitiva públicamente ha expresado lo que opina, tanto con la negación del holocausto, con la cuestión de la negación de la existencia del Estado de Israel, sino que también es un líder político de una autoridad palestina que está en franca descomposición y está en retirada. De hecho, los territorios que controlaban por acuerdos de Oslo hoy ya no los controlan. Jenin, Hebrón, no son zonas que legalmente o en papeles están dentro de la órbita de la autoridad palestina, pero en concreto los gobierna y los controla jamás a través de los refugiados palestinos. Y esto se conoce en los campos, especialmente de la zona de Jenin y zonas de Hebrón, en donde han brotado grupos que no responden a ningún tipo de organización vertical, es decir, no responden a un liderazgo, sino que actúan casi con márgenes de autonomía propios, lo cual eso para Israel y para la autoridad palestina es letal. Incluso también puede que para Hamas, porque en definitiva Hamas, aunque no sea un actor estatal, se rige muchas veces con cálculos políticos. Hamas en el 2021, cuando lanzó el ataque a la yihad islámica palestina, no se sumó a esto en 2021, no, perdón, el año pasado, en Pesaj, en el año 2023, cuando coincidió Pesaj con Ramadán. Fue la yihad islámica, no fue jamás, porque jamás también utiliza cálculos políticos. Todos estos grupos que han brotado en zonas de Cisjordania y zonas también dentro de la propia Franja de Gaza, son también un peligro para ese liderazgo palestino en descomposición. Y una pequeñita cosa más, Abu Mazen está en retirada. Abu Mazen incluso está en una retirada biológica, tiene 87 años. Es una pieza casi El gerontocrática museo. de una, Mm. sí, claro, es de museo, en una estructura que está también en retirada. Entonces, cuando Abu Mazen salga, porque se retira del plano terrenal, lo que fuere, se va a armar una gran guerra interna para ver quién toma el control de Cisjordania, y ahí jamás va a estar casi con el cuchillo y el tenedor preparado para saltar esa zona porque jamás sabe que puede controlar por primera vez una unidad ideológica en zonas que están separadas geográficamente, que es la Franja de Gaza y zonas de Cisjordania. ¿Qué es lo que suceda? Hay que ver también la posguerra dentro de la Franja de Gaza. Y eso también es un condicionante que todavía, en lo personal, creo que es muy precipitado saber qué es lo que va a ser de Gaza en la posguerra. Pero sin dudas que jamás se está esperando que la autoridad palestina se descompense del todo para tomar zona de Cisjordania, no tengo dudas. Sí, además que yo creo que hay que explicarlo a veces con términos sencillos de entender. Mm. Eh, lo que decías, no tienen un liderazgo nítido. No es que, No, no tienen a Yasser Arafat, por poner un nombre, que los reúne aún con sus disidencias y mantiene, o sea, vos tenés una contraparte, porque para negociar los dos estados tenés que tener una contraparte. Esa condición no se cumple. Y además, esa diáspora, estaba mirando los números ahí, de los 12 millones de palestinos, solamente 5,6 están en los territorios. El resto está desperdigado. ¿Con quién vas a negociar? Y encima, ese, ese cuerpo separado, fragmentado, tiene las defensas bajas frente a la tumoración que implica la yihad. Entonces, en el momento en que vos empiezas a negociar, estás negociando con alguien que va a ser portador de ese virus que tiene su centro en Irán.
particularmente. Entonces vas a terminar negociando con Irán un estado satélite de Teherán. Si vos no solucionás previamente la cuestión del liderazgo palestino, la cuestión de los dos estados es, te diría, Es es perder el inviable. tiempo. Es perder Es el tiempo, bro. inviable. Ujú. Bien. Absolutamente, yo Bueno, y considero yo lo creo que mismo. también la cuestión de lo que y luego la cuestión de los dos estados, yo creo que también ya es una solución también inviable, pero también que yo creo que tiene que ver también con la expansión territorial también que en Cisjordania ha hecho Israel a lo largo de estos años y que ahora es verdad que hay, ¿no? Que las colonias también y toda esa Ujú. población también de colonos que hay ahí, ahora, ¿qué haces con 500.000 de israelíes que están también? O sea, yo creo que ahora ya hay tal, ¿no? Que ahora dividir incluso físicamente también el territorio se hace muy complicado. O sea, yo creo que también es una de las motivos por los que yo creo, o casi el principal, por el que también dos estados ya me parece una solución pues que ha quedado obsoleta después de los acuerdos de Oslo, yo creo. Sí, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un pueblo que está atravesando quizás lo mismo que le pasó a Israel. Israel también está desperdigado y necesita un territorio. Y si hay que dar un territorio, y por lo que vos decís es cierto, las colonias salvajes, como les dicen, han ocupado una parte importante de los territorios del Acuerdo de Oslo. Mm. Aún así, si se quiere encontrar una solución, un territorio para los palestinos, hay 22 millones de kilómetros cuadrados de territorio musulmán, en donde si hay voluntad, se les puede dar un lugar, pero primero hay que saber a quién y bajo qué mandato y bajo qué promesas y bajo qué sistema. Porque si el pueblo palestino sigue pensando en que tiene que destruir a Israel para ser, entonces, cualquier territorio que vos le des va a ser una base para continuar el conflicto desde otra territorialidad, pero con la misma Sí, inteligencia. sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, yo en eso estoy de acuerdo y creo que eso que tiene que ver con esa sensación de falta de seguridad que tiene Israel, de esto que estamos hablando, yo creo que eso, ese mensaje, no ese mensaje, sino quizá tienes que haber visto con tus propios ojos o haber estado allí para palpar esa también falta de seguridad o que, es lo que hace luego que sea muy difícil entender fuera de Israel o en Occidente esto de lo que estamos hablando, Ujú. Exactamente, exactamente. ¿no? Coincido 100%, sí. Una cosa Sí, me es he la explicado elucubración muy bien, teórica pero y es comodísimo hacer una elucubración teórica, pero hay que estar en Gaza, hay que estar en los kibutz que fueron atacados y hay que estar en Cisjordania para tratar de entender esto que hablábamos al principio, la enorme diferencia cultural y a veces esa separación cultural es la que nos impide entender la profundidad del problema, porque no es un problema de territorios, no es un problema de pueblos, es un problema cultural que viene del fondo de la historia y que no se resuelve si no se lo entiende en los términos correctos. El eslogan es aunque fácil. sí, sí, sí. Sí, y agrego, y una pequeñita Sí, cosa aunque también. yo también creo. Sí, No, no, adelante, adelante, adelante. sí, 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 sí. No, 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 adelante, adelante tú. Sí, Mm. sí, sí. No, 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 muy, muy, muy simple, pero creo que también en ese error que marcaba Usoa hay algo que se repite mucho y es creer que un Estado palestino va a ser un Estado como un Estado dentro de la Unión Europea o un Estado dentro de lo que es la órbita occidental. Y eso es un gran error también, porque los árabes ya, incluso los Estados árabes conformados hoy, tienen una lógica de funcionamiento que no es la nuestra. Mirá si en Gaza, con la participación y la jefatura que tienen las tribus dentro de cada zona de la Franja de Gaza, se van a unificar en un mandato territorial estatal, casi que siga los principios rígidos del sistema de Westfalia de 1648 y se va a agregar a esa ¿Mm? constitución o concepción universal de los estados. Es imposible, incluso no solo ya filosófica, sino también conceptualmente. Un Estado palestino no se puede crear por un capricho o una obstinación que haya o en Washington o en Bruselas, porque también esto ha sido parte del pronunciamiento de la política exterior de la Unión en los últimos meses, de señalar la Constitución,
de los dos estados como la solución o la salida más próxima, pero no es una salida coherente, que es por esto que estábamos diciendo, mucho menos pensar en un estado que se pueda concebir de la misma forma que los nuestros. Es imposible. Sí, y ahí también Ya, lo que resulta muy pasa que molesto. yo Ah, también perdón, adelante. creo que sí, Adelante, perdón. sí, lo que pasa que yo también creo que la solución tampoco puede ser una respuesta que, insisto, a mí me parece también desproporcionada y bueno, luego hay que ver también o sea, cómo se hace ese recuento de víctimas civiles en Gaza, pero bueno, en cualquier caso, hay muchísimas víctimas civiles y yo creo que tampoco no sé, tampoco militarmente se puede acabar con Hamas, yo creo, y bueno, al final yo creo que también hay que pensar un poco también en las consecuencias que tiene lo que está pasando y la respuesta de Israel también. Sí, yo ahí voy a agregar un elemento que Ya sé siempre. que no todo se reduce a números ni a cifras, ¿eh? Pero que no tenemos que olvidar que tampoco toda la población de Gaza es Hamas y seguramente, vamos, no todos los muertos son Hamas. Entonces yo creo que también, a mí me parece también que la respuesta está siendo desproporcionada o que, bueno, que de alguna manera hay que pararla. Sí, 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 también sí, sí, es una consecuencia horrible y nadie niega que es horrible, es tremenda la consecuencia del 7 de octubre, sí. Ahora bien, cuando decía que Israel representa, cuando hablaba de los niveles, Israel también tiene una solución, pero que es muy disruptiva y que ofende a la cultura de la región, y es que Israel es el tercer lugar con mayor cantidad de palestinos en el mundo. O sea, dentro del Estado de Israel viven palestinos e israelíes y esa asimilación, esa posibilidad de crear un Mm, sistema en el que puedan convivir israelíes y palestinos sin que eso implique violencia, eso también es una solución que se puede explorar. Lo que pasa es que para poder explorar esa solución antes que los dos estados, mm. habría que, ah, usando el ejemplo médico de la tumoración, habría que trabajar fuertemente sobre Irán Extirpar, y ya. sus efectos cancerígenos sobre Medio Oriente. Porque para mí, esta es una opinión muy personal, a partir del análisis, para mí el factor conducente de todo este problema es Irán. Irán armó el 7 de octubre e Irán es Mm, también el que arma la proporcionalidad de la respuesta. Porque si Irán se hubiese avenido a un lanzamiento clásico de cohetes o alguna emboscada a una patrulla israelí, es una cosa. Ahora, lo que organizó a través de Hamas, la brutalidad, la aberración, disociar la respuesta de esa propuesta de tipo de conflicto de Irán es olvidar que siempre el factor, en este caso, es Irán. Ese es el centro donde Totalmente. se irradia todo Ujú. el cáncer de la violencia en Medio Oriente, por lo menos en este momento. Sí, sí, coincido totalmente. Pues bueno, chicos, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no ya debatiremos en otro rato, porque si no vamos a estar aquí hablando, porque es un conflicto que da para muchas Yo horas. hablo último, pero sí, voy a hacer el porque primero de las esto no va a conclusiones. terminar. Sí, solamente voy a decir una cosa. No. Mm. Es posible la paz, pero para que haya paz hay que entender sin apasionamientos, pero tomando posición y defendiendo valores. Defendiendo grupos, ideologías es imposible. Si uno se para y trata de conocer lo que pasa desde la cultura del otro, es más fácil llegar a la paz. Digo porque Europa lo entendió a partir de deshacerse y despedazarse. Hay una posibilidad, pero no pasa tanto por las pasiones, pasa más por el cerebro. Sí, Sino por el razonamiento. Sí, ujú. sí, 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 sí. sí. Sí, Sí, y yo agrego, suscribo lo que ha dicho. sí, 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 yo igual. Y agrego sí también que creo que hay otra condición y es que en Occidente también faltan líderes como hubo en los 90 cuando se llegaron a muchos acuerdos de paz. ¿Mm? Faltan liderazgos estratégicos, liderazgos en serio, que puedan tomar una voz real, concreta
y lo más realista posible para poder servir como mediador e interlocutores de esa construcción de paz, que es una construcción de paz que no es declarativa, que no es una intencionalidad, sino que se tiene que construir con cosas concretas día a día. Y hoy esa paz está muy lejos, y esto nuevamente es opinión personal también por responsabilidad de un Occidente que en los últimos 20 años se ha quedado muy huérfanos en dirigentes propios que puedan ser balance en este mundo que es bélico, muy militarizado y con conflictos que están tomando una vorágine y una precipitación muy fuerte en muy poco tiempo. Si vamos a las hipótesis de conflicto, fíjense la cantidad de cosas que han pasado en 2 años. 2 años en los cuales ha habido, el mundo se ha posicionado en dos guerras muy fuertes en zonas muy sensibles, zona de Europa y la zona del Medio Oriente. Por supuesto, en un futuro que es incierto. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias y un fuerte Bueno, pues abrazo. gracias. Sí, sí, hace falta Gracias. menos bomberos que salgan a apagar incendios y más arquitectos que sepan hacer casas con materiales ignífugos a Construir. largo plazo. Sí, digo porque me gustan las Así es. metáforas, nada más que por eso lo digo. No, Bueno, no, pero es así. sí, buenísimo.